Que Dios les continúe sorprendiendo para bien. Para bien, porque a veces Dios nunca nos sorprende para mal, pero el diablo sí nos sorprende para mal. Pero Dios siempre nos sorprende para bien. El mundo que está sin Cristo nos sorprende para mal, pero Dios siempre nos sorprende para bien. A Él no le toma por sorpresa cuando Satanás nos sorprende para mal, ¿sí? Para atacar nuestra fe, debilitar nuestra fe. Mis amados, vamos a estar ya concluyendo donde hemos estado disertando sobre esos 4 actos o comportamientos que usted y yo como hijo e hija de Dios debemos tener. Y el pasaje central está en Romanos capítulo 12, versículo 16, y el primer acto o acción o comportamiento que usted como hijo o hija de Dios debe tener es que debe estar unánime entre vosotros. También nos dice la segunda, no altivos, sino asociados con los humildes, hacer de la iglesia una asociación de humildes y por tanto una humanidad de humildad. Y en este caso, la última es: no seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y podemos titular esta última acción y esta última disertación: adquirir sabiduría en lugar de creerte sabio. Adquirir sabiduría en lugar de creerte sabio. Ahora, la palabra sabiduría viene de una palabra griega que significa Sofía, Sophos. Por eso las mujeres, cuando le colocan Sofía, viene del griego Sophos, que significa sabiduría. Ahora, esta sabiduría consiste en aplicar los conocimientos aprendidos que benefician la vida de la persona, aplicarlos. Hay muchas personas que tienen mucha información buena, pero no la aplican a su vida, ¿sí? Llámese consejos, llámese instrucciones, llámese educación académica, no lo aplican a su vida. Y por tanto, lo contrario de sabiduría es insensatez y otros calificativos que podemos dar a esto. Amados, ser sabio no es algo en la cual usted mismo se deba atribuir, ¿sí? No es algo que uno mismo se deba atribuir, es decir, que uno mismo deba publicar o uno mismo o una mujer deba afirmar, ¿sí? Eso es lo que el apóstol y dirigido por el Espíritu Santo nos dice. Pero sí nos dice que debemos adquirir sabiduría. Ahora, frente a esto, encontramos, mis amados hermanos, que hay unas verdades que Dios quiere que usted y yo, como hijos de Dios, las apliquemos a nuestra vida. Y por tanto, si usted la aplica a sus vidas, estas verdades que hoy vamos rápidamente a recordar para algunos y para otros aprender, ¿sí? Van a tocar otras vidas. No podemos confundir sabiduría con conocimiento académico o con reconocimientos académicos. Una persona puede tener títulos universitarios, títulos desde el punto de vista de bachillerato, doctorados, maestrías, posgrados, en fin, todos esos reconocimientos académicos y carecer de sabiduría. Solamente maneja información, ¿sí? Maneja información.
Y manejar información, ¿qué quiere decir? Que esa persona se convierte en un sabelotodo, o esa persona o esa mujer se vuelve una sabelotoda, pero que no se ve reflejado en su vida. Es como cuando a usted le enseñan la suma, la resta, la multiplicación y la división, que son las 4 operaciones básicas en la matemática, y usted saca buenas notas, ¿sí? Incluso su profesor la ubica o lo ubica como el monitor de esa asignatura, pero usted va a la tienda y no saca bien las cuentas y le tumban, le roban. Eso no es sabiduría, eso es insensatez, desacierto, desatino. Vamos rápido. Y encontramos entonces cuáles son esas verdades bíblicas en la cual Dios nos dice primeramente que debemos adquirir sabiduría. Adquirir. ¿Qué quiere decir eso? Que usted nunca va a dejar de ser esa persona que llegue a conocer lo que le va a servir para la vida. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. El que dice que es sabio está diciendo que lo que él ya aprendió, que lo que él ya supo, eso le va a servir para hoy. No, hoy Dios quiere que aprendas algo. Y cuando usted se niega a eso, carece de sabiduría. Solamente maneja información. Y encontramos la primera verdad, y consiste en lo siguiente. En primer lugar, en el capítulo 12 de Romanos, nos dice que estas verdades se basan en un deber. Un deber es una obligación. Y la primer deber que usted tiene sobre esta verdad es con Dios y consigo misma y consigo mismo. Es lo que se llama el deber por el deber. Mi fuerza de obligatoriedad para yo hacer lo que debo hacer sobre esta verdad está primeramente porque viene de Dios, y en segundo porque yo estoy convencido que me va a traer bienestar. Y esta primera verdad es el deber de no ser sabios en vuestra propia opinión. Nos dice aquí la última parte del versículo 16. Nos dice, permítame nuevamente, nos dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahora, mire que no dice, no seas sabia o sabio, sabios. Quiere decir que muchos en el mundo y en la iglesia toman esa actitud. ¿Sí? Toman esa actitud. Y muchos cristianos se niegan el aprender más. No, yo no necesito escuchar a ese hermano, yo no necesito escuchar a esa hermana, porque ya eso yo lo sé. El pastor Carlos Guillermo Triana, un hombre muy estudiado en las escrituras, enfrentaba a muchos jóvenes y personas de ese tipo en la Iglesia Bautista Trinidad, allá en Bogotá. Jóvenes que viniendo de seminarios, institutos y también universitarios con maestrías, en fin, y especializaciones, cuando tocaba el tema de la prédica dada por el pastor que está en la presencia del Señor, se levantaban y se ponían a hacer otra cosa en la iglesia en vez de escuchar la palabra de Dios dada por este siervo de Dios. ¿Conoce usted personas así? Que cuando usted le va a hablar dice, no, ya eso yo lo sé. Ay, abuelita, otra vez usted, no, ya yo sé lo que usted me va a decir. Claro que sí. Y es triste la condición de esa persona, sea cristiana o no, que se niega a aprender más por pensar que lo sabe todo. Y no sabe nada. Bueno, no sabe nada, y el que no nada se ahoga. Y encontramos, mis amados, que esa es la actitud en la cual el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice, ¿sí? No seas sabio, ¿sí?, en tu propia opinión, no seas prudente en tu
tu propia opinión, porque estás admitiendo que tu condición es que no necesitas que se te hable la palabra de Dios, que se te dé un consejo, que se te dé una orientación. Ahora, esto nos lleva a que esas personas no están dispuestas a escuchar, no están dispuestas a escuchar, no están dispuestas a estudiar, Y cuando hablo de estudiar, no cogen la Biblia, la palabra de Dios, ni tampoco en el ámbito académico. Va a encontrar también personas así. Personas que, pudiendo invertir para tener con qué sopesar, con qué fundamentar lo que saben, ¿sí? Dicen, no, yo para qué voy a ir a estudiar si ya eso ya yo lo sé. Conozco bastantes personas en las iglesias que pudiendo estudiar y terminar una carrera universitaria, terminan diciendo, no, pero ya yo eso lo sé, yo solo estudio en mi casa. Cuando se necesita una persona que tenga ciertos conocimientos, por ejemplo, de medicina, sí, yo estuve estudiando medicina, pero me aburrí porque ya eso yo lo leía. Y cuando uno le dice, hermano, pero usted tiene el título para esa vacante, mire que va a entrar a trabajar. No terminé. Pero yo sé, bueno, hermano, pero acuérdense que para que lo contrate necesita el cartón. Es como los empíricos, ¿no? Los que aprenden por experiencia a manejar un carro. Si cogen el carro y no tienen el pase, ¿qué pasa? No pueden. ¿Qué pasa si los coge la autoridad? Les quitan el carro con pareno. Tantas cosas, ¿no? Esa multa. Pero yo vean, hasta con los ojos cerrados manejo. Pero ¿dónde está? Eso es también creer que no, yo soy sabio, ya yo esto lo sé. No, tienes que tener con qué constatar también. Encontramos también, mis amados hermanos, que frente a eso debemos, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no seáis sabios, sino que nuestra vida es un aprendizaje continuo. El aprender y el conocimiento se expande, es decir, no está limitado, no es algo ya moldeado, esto es lo que se debe, no, hay doctrina bíblica que esa es fundamental y esa no cambia. Pero me refiero a aprender de la palabra de Dios y aprender también estudiando, haciendo un curso, una capacitación. Es lo que se llama equiparse. Cuando usted va a hacer una labor, debe tener las herramientas adecuadas. Si usted va a ser un bombero, necesita un cucharón, necesita un cuchillo, ¿sí? ¿Qué necesita? Manguera, extintores, el equipo, las herramientas, ¿sí? Entonces encontramos, mis amados hermanos, esa verdad. La segunda, el Señor nos amonesta, escuche, la primera verdad es un deber, que usted no debe basarse en su propia prudencia, en su propia sabiduría. La segunda es una amonestación de confiar en todo momento y de todo corazón en Dios. ¿Sí? ¿Dónde encontramos eso? Y tiene de manera en la cual Dios nos habla en Proverbios capítulo 3, un pasaje bastante conocido. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 8, permítame leer para usted. Dice, confía, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia ¿qué? Inteligencia, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina
será de salud para tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Imagínese todo lo que conlleva a usted escuchar esta amonestación de parte de Dios. Confía en mí, te dice el Señor. No te apoyes, no, ya eso ya yo lo sé, ese pasaje lo he leído, no, ya esa prédica hasta yo, no. Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? La palabra prudencia significa equilibrio. Y no voy a ampliar más eso. Equilibrio, tener una vida de equilibrio. Y ese equilibrio, las religiones místicas hablan de eso. No, hay que mantener un equilibrio del espíritu, del alma. El único que nos puede dar eso es a través de confiar en Dios, que nos diseñó y nos conoce, no nosotros mismos. Entonces encontramos aquí en Proverbios capítulo 3, del 5 al 8, esa amonestación en la cual Dios nos dice que debemos confiar de todo corazón en Él y en ninguna manera ser sabio en nuestra propia opinión. Encontramos también una tercera verdad, mis amados hermanos, y es una advertencia. Si la primera verdad es un deber, la segunda es, en este caso, una observación, una amonestación. La tercera es una advertencia. Ahora, ¿por qué una advertencia? Es una advertencia de juicio. Escuche, hay un juicio para todo aquel que se considera prudente en sí mismo o sabio en sí mismo. ¿Sí? De pensar o actuar de manera por sí mismo, de sí misma, que es prudente. En Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 5, nos dice la palabra de Dios de una manera muy clara y directa. En Isaías capítulo 5, versículo 21, la palabra ay, no es de dolor, es de juicio. Cuando ella aparece, es juicio, ¿sí? De reprensión. Isaías capítulo 5, versículo 21, permítame leer para usted, dice: ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de ¿quién? De sí mismo. Usted no puede, aquí en el contexto habla, en este caso, hay sobre los malvados, sobre aquellos que se apartan, aquellos que llevan una vida de espalda a la palabra de Dios, de obedecerla. Pero muchas veces, como el apóstol Pablo nos decía en Romanos capítulo 12, versículo 16, en la última parte, nosotros caemos en eso. Y caemos, y nos dice que hay amonestación, en este caso, advertencia de parte de Dios, en la cual podemos ser disciplinados, si pensamos de esa manera en la cual dice, permítame nuevamente, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Aquí en el hebreo es aprobación de sí mismo, cuando yo me apruebo a mí mismo. Imagínese usted que esté delante de un examen del colegio, un examen académico, y usted mismo se hace las preguntas. Y usted mismo, al hacerse las preguntas, usted se va a hacer las preguntas que sabe o no sabe. Como dicen los estudiantes, los jóvenes, obvio. Me voy a hacer las preguntas que yo sé, no las que desconozco. Y eso es ser sabio ante nosotros mismos. Vamos a decirnos lo que nos gusta decirnos. Por eso el Señor dice, tú no te puedes aprobar a ti misma. Tú no te puedes. Ahora, cuando dice la Biblia, examínese, dice el Salmo 139, es a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Examínese. Examinaos, nosotros. Dice, examínese. ¿Sí? Cuando dice probar cada uno si lo que está haciendo está en la obra de Dios, lo dice después Pablo, pero es a la luz de la palabra de Dios
ante Dios. Por eso aquí nos dice ahora en el hebreo de no seamos sabios en nuestra propia opinión o delante es nuestra propia aprobación. Nuestra propia aprobación. Amén. Entonces la primera verdad es un deber. La segunda, en este caso, es una amonestación. La tercera es una advertencia. Y la cuarta dice lo siguiente. Entonces, frente a lo anterior, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice? Amado hermano, la verdad en la cual Dios quiere que usted y yo caminemos es que cuando más aprendamos de la palabra de Dios, entre más conocimiento tengamos en algún oficio, profesión, labor, enseñemos a otros, demos a otros, hagamos partícipe a otros. Los que son sabios, su propia opinión tienden a ser para ellos mismos, no para otros. Y dice la Escritura sobre ello. En el Salmo capítulo 19 de los Salmos. Salmo capítulo 19, versículo 7, dice: de la ley de Jehová es completa, perfecta, que convierte el alma, es decir, transforma esa alma esclavizada por la maldad, por el pecado. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, es decir, es para siempre, permanece. ¿Qué hace qué? ¿A quién? Al sencillo. Al sencillo. No hace sabio al sabio, no, al sencillo. Aquel que reconoce que todos los días está aprendiendo. Aquel que reconoce que puede aprender a través de un niño, a través de un anciano, a través de una mujer, a través de un joven, a través de un adolescente, si Dios está utilizando a esa persona. Un hijo de Dios, una hija de Dios no puede decir, ¿usted quién es para enseñarme a mí? No. Tenga cuidado. Yo tuve maestros en el seminario que eran así. Y tristemente escribieron muchos libros que ni siquiera les ayudó para llevar una vida bienaventurada por creer en Dios. En la universidad tuve hombres muy intelectuales que hablaban varios idiomas, y cuando uno iba a preguntarle algo le decía, si lo que vas a preguntar es inteligente, dímelo, y si no, guarda silencio. Hombres muy llenos de sí mismos, pero vacíos, porque no tienen la sabiduría que dice acá, que convierte y transforma el alma, que se recibe con un corazón sencillo, un corazón dispuesto, un corazón de lo que Dios quiere hablarme a mí y quiere hablarle a usted. Amén. Amén. Encontramos entonces esa recomendación, y más que recomendación es lo que Dios quiere que usted y yo caminemos. Que entre más aprendamos, más demos a los demás. Encontramos la quinta y última, que nos dice, debemos adquirir esa sabiduría que está en la palabra de Dios para enseñar a otros. Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Y con eso vamos a estar concluyendo. Capítulo 12, versículo 9 hasta terminar, dice, resumen del deber de la gente, del ser humano. Eclesiastés 12, del 9 al 14, dice, y cuanto más sabio, más aprendía el predicador Salomón, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, a la gente, no a sí mismo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, estudiar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad, no de mentira. Las palabras de los sabios son como aguijones, penetran, hablan al corazón
y como clavos hincados son las de los maestros de la congregación, dadas por un pastor, por un guía. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Jehová, teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del ser humano, del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí nos dice la palabra de Dios. Y luego en Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor de Jehová. Amén. Mis amados hermanos, ¿de qué manera te relacionas con las demás personas? ¿De qué manera te comportas con las demás personas cuando te expresas? En 1 Corintios nos dice un hombre que, siendo muy preparado, Dios le revela, le habla sobre lo que de igual manera usted y yo debemos hacer. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice así la palabra de Dios: Cristo, poder y sabiduría de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, a usted y a mí, es poder de Dios, poder de Dios. El mensaje de salvación es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, de aquellos que consideran que ya no necesitan aprender, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal, un Mesías que haga milagros, y los griegos buscan sabiduría, conocimiento intelectual. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, usted y yo, como llamados para ser salvos, así judío como griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, ¿por qué? Dice, da la respuesta en el versículo 25. Porque lo insensato de Dios, ahí es una figura, ¿no? No es que Dios sea insensato. Es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Usted y yo estábamos ahí. Usted y yo estábamos ahí. ¿Sí? Necios. Andrés, necio. ¿Sí? Del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Ahí usted y yo estábamos. Si usted me dice, no, pastor, no, eso yo era fuerte, yo no necesitaba de Dios. Entonces todavía no entendí el mensaje de la cruz. Usted no va a ser salvo por su propia fuerza. Usted no va a ser salvo por todos los títulos y estudios que tenga. Del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes,
y lo vil del mundo, ahí está usted y estoy yo, y lo menospreciado, está usted y estoy yo. Escogió Dios, y lo que no es, es que usted ya no tiene solución, usted así muere para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es que yo estoy aquí porque Dios me necesitaba. Es que yo estoy tan preparado para la obra. No, yo me necesito. ¿Qué sería de la obra de Dios sin mí? Ay. En ninguna manera. Lo vil, lo necio, lo que no era, usted y yo estábamos ahí. ¿Sí? Usted y yo. Para que nadie se jacte. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, ¿glorías en quién? En Dios. Señor, estamos aquí por tu gloria. Amén. Vivimos por tu gloria. Lo que aprendemos es para tu gloria. Lo que hacemos es para tu gloria. Y lo rendimos a ti. Amén. Entonces, mis amados, primero, el deber de no ser sabios en nuestra propia opinión. La amonestación del Señor de confiar en Él y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Tercero, se nos advierte del juicio y castigo del que piensa o actúa pensando que lo sabe todo. Y cuarto, cuando más aprendemos de la palabra de Dios, debemos compartirlo a otros de manera sencilla y verdadera. Y quinto, adquirimos la sabiduría, por tanto, para bienestar de los demás y no solamente para nosotros. Maravilloso Dios, a ti damos gloria y alabanza. Señor, necesitamos, Señor, aprender más. Señor Dios, tu palabra dice que tú escogiste a un hombre, Señor, del vulgo como Simón, como Jacobo, como Juan, que laboraban, Señor, en la pesca, y tú les hablaste en el mismo lenguaje, diciéndoles: ahora ya no serán pescadores, sino pescadores de hombres. Señor, y dice la Escritura que luego que él tuvo durante esos 3 años, aprendiendo directamente del maestro de maestros de Jesucristo, se maravillaban escuchándolo, se sorprendían y decían que este hombre, Simón, siendo un hombre de poca letra, hablaba con esa autoridad y entendían que habían estado con Jesús. Señor, que las personas cuando nos oigan y vean nuestro andar, vean que estamos con Cristo, que Jesucristo está entronizado en nuestras vidas, que andamos en las pisadas del Maestro, el cual es Jesucristo. Señor Dios, también tú llamaste a un hombre letrado. Señor, que Agripa, este rey, llegó un momento que le dijo a Pablo: Pablo, las muchas letras te vuelven loco. También tú llamaste a hombres, Señor, con un nivel académico, Señor. Pero este Pablo termina diciendo que todo eso es basura, que todo esto es desecho, en comparación de tener, Santo de Israel, la meta de ser como Jesucristo, de tener ese conocimiento de lo alto que nos dice Santiago, que no viene de la tierra terrenal. Señor, te lo imploramos, te lo suplicamos. Necesitamos más de ti. Yo necesito más de ti, Señor. Te lo imploro, Señor. En tu nombre, Padre, que cada miembro de esta iglesia sea lleno, Señor, de tu sabiduría que está en tu palabra. Por Cristo te lo suplico. Amén. Amén y amén.